Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRoche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 12 de marzo de 2025. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas y comentarios a Helga por correo electrónico a questions@schillerinstitute.org o publíquenlos en el chat de YouTube. Helga, con el rápido ritmo en que avanzan las cosas, es difícil mantenerse al día. Me gustaría comenzar con tu análisis del panorama general, que nos des una descripción. ¿Cómo ves la situación actual en este turbulento periodo de transición entre los dos paradigmas? Bien, como dices, las cosas avanzan tan rápido que es difícil seguir el ritmo. Le comenté lo mismo a otra persona hace un rato, pero creo que las señales son definitivamente prometedoras. Creo que la reunión en Arabia Saudita entre Rubio y creo que fue Yermak de Ucrania fue buena. Ahora Walz va de camino a Moscú. Los rusos aún no han comentado sobre el resultado de las negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania, afirmando que están esperando a que los delegados estadounidenses vengan a informarles. Pero creo que esto va por muy buen camino. Ahora bien, no sé si los rusos aceptarán lo acordado en Riad. Eso lo sabremos en un día, más o menos. Pero sin duda va a la dirección correcta. Creo que, como dijo el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov en una entrevista con algunos blogueros estadounidenses que lo visitaron en Moscú, entre ellos Larry Johnson, quien ha estado en este programa varias veces, el juez Andrew Napolitano y un tercero, Mario Naufal. Y Lavrov dijo en este diálogo, cuando le preguntaron cómo evaluaba los acontecimientos actuales entre Estados Unidos y Rusia, dijo que cree que las cosas están volviendo a la normalidad. Es decir, que las dos grandes potencias, las dos mayores potencias nucleares, si retoman el diálogo, eso debería ser normal. Y yo he dicho muchas veces, cualquiera que no sea un imbécil debería estar contento con eso, porque según muchos expertos, expertos militares realmente razonables y que conocen de muchos países, íbamos rumbo a una confrontación nuclear. Y eso era tan rápidamente en las últimas semanas del gobierno de Biden, con armas cada vez más potentes y de largo alcance que le entregaron a Ucrania y casi alcanzando el límite. Así que si ahora, al menos esa parte de la crisis estratégica mundial está llegando a un periodo de calma, cualquiera que no sea un imbécil debería alegrarse, porque si alguna vez se llegara a una confrontación militar entre las dos mayores potencias nucleares del mundo, nadie sobreviviría las consecuencias. Ahora, ¿están todos contentos con esto? Bueno, es muy interesante. Keir Starmer, el primer ministro británico, quien ha estado incitando a Estados Unidos a seguir adelante, incluso alineándose con Macron recientemente para mantener la guerra en Ucrania, incluso si Estados Unidos intenta alcanzar un acuerdo de paz. Ahora celebra el resultado de la reunión de Riad, diciendo que coincide efusivamente y felicita al presidente Trump por este éxito. Ahora bien, creo que los británicos, quienes estaban realmente más preocupados por el acercamiento entre Trump y los rusos, obviamente temen por la existencia de la relación especial entre Londres y Washington, que ha sido la base del mundo unipolar tras el fin de la Guerra Fría. Y si Estados Unidos se está alejando de ella, eso los deja más o menos colgando de la brocha.
Obviamente, esto no lo comparten todos en Europa. Los europeos están en un frenesí increíble por mantener la guerra, por emprender una campaña de rearme sin precedentes en toda Europa. Ahora bien, el presidente Macron aparentemente tuvo una reunión a puerta cerrada con 27 países y sus líderes militares o jefes de Estado Mayor. Y obviamente ellos estuvieron planeando cómo mantener la guerra e incluso han hablado de enviar tropas francesas a Ucrania. Todas estas cosas. Von der Leyen intenta impulsar en la Comisión Europea la ley para el rearme de Europa y pretende destinar 800.000 millones de euros a la militarización de Europa durante los próximos años y pretende hacerlo sin consultar ni siquiera informar al Parlamento Europeo, invocando el artículo 122 del Tratado de Lisboa, que es básicamente una situación de emergencia, lo cual considero sumamente antidemocrático y muestra la naturaleza en la que se ha convertido este aparato, esta burocracia permanente. Y el hecho de que ahora intenten impedir que Calin Georgescu en Rumania participe en las elecciones presidenciales es solo otra señal de la desaparición de la democracia, algo que creo que debería preocuparle a cualquiera. Así pues, tenemos una situación muy extraña donde las dos grandes potencias, Estados Unidos y Rusia, parecen estar en vías de, como dijo Lavrov, volver a la normalidad, dialogando para resolver la crisis de Ucrania, ojalá a corto plazo, mientras que algunos europeos están totalmente convencidos de que ahora deben militarizarse. Y creo que esto es muy peligroso porque si ahora se empiezan a crear presupuestos y Merz intenta hacer lo mismo en Alemania, veremos si lo consigue. Si se empiezan a crear presupuestos militares fuera del presupuesto ordinario, siguiendo la tradición de Schacht y sus billetes MEFO, eso se convertirá o puede convertirse en una profecía autocumplida, porque si se crea una burbuja que no genera riqueza real, sino maquinaria militar, municiones y sistemas de armas de todo tipo, con el tiempo eso tendrá que utilizarse para conquistar a otro país o bien inmortalizarse de alguna manera. Y ese es el gran peligro que se está convirtiendo en el motor de la guerra. Así que creo que lo que estamos haciendo en el Instituto Schiller es abordar esta situación y aún no he mencionado al Oriente Medio. Hay muchos otros focos de crisis, por supuesto, en todo el mundo, pero básicamente con la idea de que la única manera de poner orden en esta situación que evoluciona rápidamente con muchos baches y dificultades es avanzar hacia un nuevo paradigma, es decir, la idea de que es necesario contar con una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que aborde todos estos problemas a la vez, creando un nuevo sistema en el que se protejan los intereses de todos. Y la principal forma de lograrlo, obviamente, es a través de la Paz de Westfalia de 1648, que puso fin a 150 años de guerra religiosa y donde las partes en conflicto acordaron primero en los principios y luego procedieron a pulir los detalles. Y creo que este enfoque es absolutamente lo que se necesita hoy en día.
Bueno, sin duda eso fue un tour d'horizon, una visión general y nos ha dado mucho de qué pensar. Si tienen preguntas o comentarios, envíenlas a questions@chilerinstitute.org. Yo ya tengo algunas preguntas, Helga. La primera es de un podcaster de Canadá, quien pide tu opinión sobre qué significa la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Ya lo mencionaste en tu primera respuesta, pero quizás tengas más que decir. Y también preguntó si tienes algún comentario sobre Mark Carney, exdirector del Banco de Canadá, luego gobernador del Banco de Inglaterra y uno de los impulsores del gran reajuste, sobre su nombramiento o elección como primer ministro de Canadá. Bueno, creo que la normalización entre Estados Unidos y Rusia tiene una rica historia de colaboración entre ambos países que se remonta a la Revolución Americana, al siglo XIX y, por supuesto, a la Segunda Guerra Mundial. Así que no se trata de empezar de cero, sino de que existe una base para la cooperación entre las grandes potencias mundiales. Y creo que si eso funciona bien, también puede convertirse en el puente para conectar con el sur global, porque si Estados Unidos sigue la línea del gobierno anterior, entonces hay un conflicto entre el BRICS y Estados Unidos y entre Estados Unidos y el sur global. Pero si ocurre un acercamiento entre Estados Unidos y Rusia, Rusia, que de hecho es muy apreciada por muchos países del sur global debido al apoyo de la Unión Soviética a la lucha por sus independencias, también puede ser el punto de partida para remediar la relación entre Estados Unidos y la mayoría de los países del mundo. Ahora bien, si eso funciona, tendremos que ver, pero creo que ese potencial definitivamente existe porque Rusia no está aislada. Todo el cuento de la OTAN de que Rusia está aislada, de que Rusia debe ser derrotada y todo esto no sucedió. Rusia está muy bien conectada con tanto los países en África y Asia. Eso es una cosa. Sobre Mark Carney, creo que probablemente es la encarnación de la City de Londres y Wall Street y del complejo militar industrial combinado, porque fue uno de los defensores de este cambio de régimen, según el cual no son los gobiernos los que deben hacer las políticas, sino los bancos centrales. Ese fue el gran debate al que te referiste de la reunión de los banqueros centrales de Jackson Hole en 2019, donde se decidieron adoptar el Tratado Verde, el gran reajuste y todo eso. ¿Has oído hablar del Pacto Verde recientemente? Creo que lo dejaron caer en la nada. Ya no se habla de él y obviamente no funcionó. Así que ahora necesitan una nueva burbuja y la nueva burbuja obviamente es la militarización. Y dado que Canadá forma parte de la mancomunidad y el rey Carlos es de hecho el rey de Canadá, creo que hay que observar esto con mucha atención. ¿Cuáles son las implicaciones? Porque obviamente pusieron a Carney ahí para contrarrestar todo lo que Trump está haciendo, especialmente a la luz del anuncio de Trump de que quiere convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos, lo cual no fue muy bien recibido entre muchas personas en el mundo. Pero creo que definitivamente eso es algo que hay que tener en cuenta porque hay muy pocas personas que representan la encarnación absoluta de su sistema monetarista para la maximización de las ganancias que ha estado detrás de muchos de los males del mundo. Aquí tenemos algo de una suscriptora del EIR Daily Alert y si ustedes aún no están suscritos, deberían estarlo, porque este es el panorama diario del mundo que recopilamos. Ella escribe, estoy circulando su declaración contra el rearme de Europa, pero debo admitir que soy muy pesimista. No puedo creer que los líderes europeos no hayan aprendido nada de la historia del siglo pasado.
como explica en su declaración. ¿De verdad cree que se podrán despertar antes de que estemos en la Tercera Guerra Mundial? Bueno, más vale que los despertemos. No creo que necesariamente van a despertar solos, porque son realmente acérrimos. Se puede ver en Alemania, por ejemplo, ciertos representantes de los medios de comunicación y personas de los grupos de expertos, quizás un par de docenas. Son muy prominentes algunos de ellos. Aparecen en todos los programas de entrevistas y en todas las entrevistas y son realmente intransigentes. Y tienen una determinación absoluta de evitar que Putin conquiste Polonia y los estados bálticos, y para el 2029, con toda seguridad, Rusia habrá recuperado sus capacidades, de modo que atacará a otro país europeo y por lo tanto debemos abandonar por completo cualquier medida de bienestar social. Eso llegará pronto, pero ya está en marcha. Y estas personas, bueno, me preguntaba, ¿qué las motiva? Porque obviamente son analistas profesionales, pero hay un proverbio alemán que dice, el que grita en el bosque solo escucha su eco. Lo que se siembra se cosecha, lo cual me parece una imagen muy buena. Imagina un paisaje tranquilo, un bosque, campos, hierba, y de repente alguien se para en el bosque y grita, bastardo, idiota, demonio. Y naturalmente con el tiempo saldrían algunos demonios del bosque. Es decir, es una fantasía. No creo que Rusia tenga la intención de conquistar Europa. ¿Por qué querría hacerlo? El lugar no funciona ahora mismo. Rusia es un país muy grande, tiene 11 zonas horarias y más materias primas sin explotar que toda Europa junta. ¿Cuál sería su propósito al conquistar Europa? No tiene sentido. Y estos disque expertos no han demostrado su argumento, simplemente insisten en él. Y como están muy bien distribuidos en los medios de comunicación, han logrado convencer a mucha gente de que es así. Pero no creo que ese sea el caso y me pregunto, ¿qué se puede hacer para refutar esta historia? Por eso estoy impulsando este enfoque completamente diferente de una nueva arquitectura de seguridad, porque creo que si uno se enfrenta a un problema irresoluble, debe pasar a un nuevo plano, a un nivel superior de razonamiento. Así que, por favor, sigan apoyando el llamado que hice, ya que este llamado se dirige básicamente a personas razonables para que los líderes europeos reconozcan que la mayoría de la población mundial no comparte su opinión. Así que ayuden a distribuir esta declaración, consigan tantas firmas como puedan y creo que es lo mejor que podemos hacer en este momento para evitar que esto continúe automáticamente y que en cierto momento sea demasiado tarde. Esa declaración está disponible en la página del Instituto Schiller y la gente debería firmarla y distribuirla para que otros la firmen e ir con sus funcionarios políticos locales, figuras sindicales y líderes religiosos y asegurarse de que la gente la conozca. Helga, sobre este punto hay un comentario. Alguien escribió y dijo, el debate sobre la expansión de la OTAN como causa de la operación militar especial de Rusia y la terapia de choque está ahora mucho más abierto al público. Lyndon y usted estaban muy adelantados en esta historia. Solo quería felicitarlos y preguntar, ¿considera que cada vez se reconoce más su trabajo a lo largo de los años? Sí y no. Creo que sí,
porque cada vez más personas a nivel internacional expresan, también me lo dicen a mí directamente y algunos de mis colegas, que realmente aprecian el trabajo que realizamos, especialmente porque hemos sido inquebrantables en no dejarnos llevar por la corriente, como decimos en Alemania, sino que nos hemos mantenido fieles a nuestros principios. Y este es que necesitamos un sistema económico mundial más justo para que todos los países del mundo prosperen. Pero también hay un creciente esfuerzo por suprimir lo que decimos. Creo que hay varios indicadores de que están intentando suprimir nuestra opinión. Todavía no estoy en el punto que pueda presentarles el panorama completo, pero creo que lo hemos observado en varios frentes. Obviamente, no somos los únicos. Si pueden anular totalmente las elecciones, como hicieron en Rumania, y el aparato de las revoluciones de color sigue funcionando, el hecho de que el presidente Trump esté desmantelando los elementos subversivos de la USAID no significa que las estructuras no sigan funcionando en varios países europeos. En fin, respondiendo a la pregunta, creo que sí y no. Por un lado, hay más gente expresando su agradecimiento, pero creo que a menos que llevemos al mundo entero a una nueva perspectiva donde podamos reemplazar a la confrontación por la cooperación, creo que aún habrá muchas batallas por librar. Así que sí, eso es lo que pienso. Aquí hay una pregunta, pues mencionaste la situación de Rumania un par de veces y tengo un correo electrónico de alguien autodenominado luchador por la libertad húngara y escribe, ¿por qué el Tribunal Constitucional descalificó a Georgescu para la candidatura a la presidencia de Rumania? ¿Qué opina? ¿Hubo presiones para descalificarlo provenientes de los supuestos defensores de la democracia en la Unión Europea? Bueno, no tengo información precisa sobre el asunto de este Tribunal Constitucional. Creo que la población rumana está muy indignada porque Georgescu ya ganó las elecciones una vez, luego cumplió los requisitos para las siguientes y luego le prohibieron participar con el argumento de que su documentación no era adecuada, lo cual es un argumento endeble. Pero creo que una razón muy convincente es que Estados Unidos está construyendo la base militar más grande en Rumania ahora mismo. Y esa podría ser la razón por la que no quieren que tengan un presidente que, según dice, favorece la perspectiva de Rusia y es un crítico a la Unión Europea. Pero creo que ese es definitivamente un tema que debería preocupar mucho a todos los que creen en la democracia, porque si se detiene a los candidatos que ganan las elecciones, ya no se habla de una democracia, se habla de una dictadura. Recuerdo que en una de las primarias de la campaña de Lyndon LaRouche, donde quedó en segundo lugar con el 26 o 28% de los votos, se negaron a dejar que sus delegados participaran en la convención, así que no es una acción sin precedentes. Hay una pregunta sobre el plan egipcio para la reconstrucción de Gaza. Alguien escribió, parece que Netanyahu ha rechazado el plan egipcio para la reconstrucción de Gaza, lo cual no es sorprendente. Si no lo apoya, ¿hay alguna manera de que siga adelante? Por ejemplo, ¿podrían los sauditas negar el reconocimiento mutuo que Israel desea si no acepta el plan? Sí podrían. Estoy convencida de que la única manera, el plan egipcio es sin duda un paso en esa dirección, pero como hemos comentado muchas veces, creo que una paz permanente y duradera en el suroeste asiático solo es posible mediante los programas de desarrollo a gran escala, como el que hemos presentado con el Plan Oasis. Y eso, sin embargo, requiere la cooperación estratégica
entre Estados Unidos, Rusia y China. Si estos tres países llegan a un acuerdo, y como saben, hay informes de que el presidente Trump probablemente llamará a Putin esta semana. Él dijo que quiere reunirse con Putin en persona muy pronto. También quiere reunirse con el presidente Xi Jinping, probablemente dentro de un mes. Si estos acontecimientos avanzan bien y por lo tanto se logra superar la confrontación geopolítica entre las grandes potencias en el Oriente Medio, entonces creo que todos los demás problemas podrán resolverse. Por ejemplo, incluso si China ya ha mediado entre Arabia Saudita e Irán, todo el Oriente Medio ha sido una guerra sustituta, un teatro de operaciones como Ucrania. Por lo tanto, creo que una solución debe venir desde arriba a abajo y entonces todo podrá resolverse. Esa, creo, es la perspectiva. Tengo una pregunta para ti de Thomas, que dijo: se informa que el secretario de Comercio Lutnick es el artífice de la política arancelaria de Trump. No estoy seguro de que eso sea cierto. Pregunta: ¿sabe cuál es la intención que hay detrás del uso de los aranceles? Creo que ese es el talón de Aquiles del gobierno de Trump, porque justo esta mañana a medianoche Trump impuso aranceles del 25% a las exportaciones europeas de acero y aluminio a Estados Unidos. Von der Leyen respondió inmediatamente varias horas después con aranceles del 25% para las importaciones de whisky y mantequilla de maní. Suena ridículo, pero la suma total para ambas partes es de 26,000 millones de euros, y eso no es poca cosa. Eso significará que las cosas se encarecerán, el consumidor tendrá que pagar el precio y va a hacer que estalle la inflación. Y si la amenaza incluye también las importaciones de automóviles a Estados Unidos, podría perjudicar gravemente a la economía europea, especialmente a la de Alemania, y luego se contrarrestará con otra medida. Creo que esta es una idea completamente errónea. Obviamente, Trump cree que está protegiendo a la producción estadounidense y que puede atraer más inversionistas a Estados Unidos con todas estas medidas, pero creo que perjudica a todos. Es un juego en el que todos pierden. Y creo que esta teoría es desacertada, porque cuando Alexander Hamilton y los padres fundadores hablaban de los aranceles, y también más tarde Henry C. Carey y Federico List, etcétera, era una situación completamente diferente, porque los aranceles sí tienen sentido si se tiene una economía joven y naciente que debe protegerse de las condiciones de economías mucho más fuertes que dominan el comercio. En ese caso, los aranceles podrían tener sentido, pero no si se tiene una economía mundial totalmente integrada. Por ejemplo, si se observan los diferentes niveles de producción entre Estados Unidos y China, o China y Europa, o Europa y Estados Unidos, si se intenta desentrañar eso, desvincularlo, eliminar el riesgo, como se quiera llamar, perjudica a todas las partes. Así que creo que con suerte esto se puede remediar, porque creo que junto con las criptomonedas es definitivamente un punto débil de la política económica de Trump. Permíteme terminar preguntándote sobre la reunión de la Coalición Internacional por la Paz de esta semana. La CIP ha estado a la vanguardia reuniendo a personas de diferentes ámbitos, de diferentes naciones, con diferentes niveles de participación, y lleva celebrándose casi 100 semanas consecutivas. ¿Qué se está planeando para esta semana? Sin duda tendremos una evaluación de la situación en Siria, donde se ha producido un importante aumento de muertes de civiles
Contaremos con la participación de varios expertos, así como una estimación sobre el plan egipcio para Gaza y la situación actual en Oriente Medio. Sin duda tendremos ponentes que hablarán sobre la situación de la crisis en Ucrania, las consecuencias de la reunión de Jeddah, la situación general entre Estados Unidos y Rusia y la reacción europea al respecto. Así que no duden en conectarse y participar porque cada semana podrán escuchar a los mejores expertos compartir su opinión, lo cual es un complemento muy importante a lo que pueden leer en los principales medios de comunicación, ya que se trata de personas con una amplia experiencia como analistas, especialistas militares y diplomáticos. Por lo tanto, no duden en participar, ya que se trata de un movimiento por la paz que está creciendo, que lucha por un nuevo paradigma para superar los actuales peligros estratégicos. Gracias por acompañarnos hoy y gracias por la labor que realizas. Nos vemos el viernes. Eso espero hasta entonces.